En este video vamos a hablar de los 7 choques culturales que tuve al venir a Suiza. No te lo pierdas porque te pueden salvar. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Switzerleando. Mi nombre es Ananda y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los 7 choques culturales que yo tuve y que son muy comunes al venir a vivir a un país como Suiza. Y si no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo y a poner la campanita de notificaciones para que te llegue siempre el contenido que estoy haciendo todas las semanas. Así que empecemos. En el choque cultural número 7 tenemos que las tiendas, sobre todo las tiendas pequeñas y en ciudades más pequeñas, cierran durante el almuerzo, durante las horas entre las 12 y las 2. Es muy común que muchas tiendas se encuentren cerradas. Por supuesto, los restaurantes están abiertos a esa hora, pero llega un momento a partir de las 2, 2 y media en que cierran. Y si estás como turista, por ejemplo, y quieres comer después de esas horas, va a ser muy difícil a menos de que optes por comida rápida, que siempre están abiertos. Esto fue muy choqueante porque yo vengo de Viena y Viena es una ciudad que todo el día las tiendas están abiertas en general y cierran un poco más tarde, cierran a las 8, algunas veces los jueves se cierra a las 9 de la noche. En cambio aquí en Suiza muchas tiendas cierran incluso a las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde, así que a veces es un poco difícil salir del trabajo e ir directo a hacer tus compras, por ejemplo, si quieres ir al supermercado. En las ciudades más grandes como Zúrich, como Ginebra, como Basel, generalmente abren hasta un poquito más tarde, hasta las 8. Otra cosa que tienes que saber, y creo que ya lo he dicho en otros videos, es que las tiendas no abren los domingos. Es muy difícil encontrar algo abierto los domingos. Solo algunos supermercados express cerca de las estaciones de tren o de las gasolineras. Así que si vienes a Suiza tienes que tener mucho cuidado con eso y también tienes que ver qué días son feriados porque nadie trabaja esos días. Así que siempre chequea que las cosas estén abiertas antes de ir para que no gastes tu tiempo. El shock cultural número 6 que tuve al venir a Suiza, y bueno, no es de extrañar porque ya lo he mencionado en algunos videos, es el tema de lavar tu ropa, el tema de la lavadora. Y es que en Suiza tienes que, si tienes la suerte de tener una lavadora en casa, es buenísimo, pero no siempre es así, tienes que compartir tu lavadora con el edificio, es una lavadora comunitaria. Además, tienes que cumplir unos horarios o poner qué días quieres usar la lavadora. En muchos casos también hay secadora, lo que es muy bueno. Y por supuesto, la electricidad la tienes que pagar tú. No es que hay una cuenta en conjunto con todo el edificio, sino que tú pones como un chip y cuando estás usando la lavadora o la secadora, mucha gente no la usa porque es un poco costoso, entonces ahí te va a salir en tu próxima factura de la electricidad. Esto fue una de las cosas que más me costó realmente acostumbrarme, como un par de meses, especialmente el tener que compartir con otras personas el uso de la lavadora, que bueno, no es muy agradable, pero en general se mantienen las lavanderías muy limpias. Tú tienes que dejar todo limpio después de usarlo, incluido la lavadora, incluido la secadora. Así que uno se acostumbra a usar una lavadora comunitaria. En el número 5 de choques culturales tengo el idioma, en particular el alemán suizo. Y es que cuando yo llegué a Suiza venía muy confiada porque yo ya había pasado 8 años viviendo en Austria y hablo alemán. Y para mi sorpresa, aquí mis habilidades en alemán no me funcionaron para comprender a la gente
en la calle. Y es que el primer día que tuve que trabajar en Zurich, específicamente en el Glattzentrum, si hay alguien de Zurich tal vez lo conoce, en ese momento trabajaba en tiendas. El primer día fue catástrofe, fue la catástrofe, porque no entendía lo que los clientes me decían. Cuando me preguntaban un número, yo me quedaba así como que... Porque es completamente diferente el acento, y yo venía de Austria con un acento, o por lo menos con el sonido de el acento vienés, a pesar de que hablo Hochdeutsch, que es el alemán estándar, mi acento es austríaco español, ¿no? Es una mezcla. Frische Karotten, alles frisch hätte, kommt her meine Hausfrauen. Con palabras que vienen de allá. Entonces fue muy choqueante, fue un shock cultural completo el tener que escuchar prácticamente este nuevo idioma. Fue completamente diferente y todavía no lo manejo. Es bastante complicado porque cada cantón tiene su acento, su dialecto específico, particularmente cuando se refiere al alemán. Para la parte francesa es un poco más fácil de entender, porque a pesar de que hablan un poco distinto a los franceses, es más entendible, pero con el alemán fue completamente increíble. También recuerdo que cada vez que escuchaba en la calle, en el transporte público, en un centro comercial, en un supermercado, el acento austríaco, a alguien hablando con acento austríaco, lo reconocía de inmediato y me acercaba así como que... extraño mi acento austríaco. Y para muchos también que van para Austria, es el acento, por ejemplo, si vienes de Alemania a Austria, el acento es completamente diferente y va a haber muchas palabras que no vas a entender, pero en general es mucho más comprensible que el suizo alemán o el alemán suizo. Y bueno, sí, esta ha sido todavía mi lucha con el alemán suizo. Alemán suizo no lo hablo. Así de sencillo. En el número 4 de los shocks culturales que tuve cuando vine a Suiza es que la gente nunca sonríe. A ver, vamos a explicar. En Austria era bastante común, especialmente en la época de verano, cuando la gente está más feliz porque tiene sol, tiene vitamina D en el sistema. La gente te sonreía simplemente por sonreírte en la calle, o si alguien te estaba atendiendo, si ibas a la panadería y alguien te atendía, la gente te trataba con una sonrisa, al menos al final de la conversación. Aquí es mucho más difícil conseguir a alguien que te sonría en la calle así, espontáneamente. Es muy difícil. Aunque debo decir que la gente aquí es muy amable en general y el trato, el servicio al cliente es muy bueno, va a ser difícil que alguien te trate con una sonrisa al principio o al final de una compra. Si es con un vendedor, es bastante complicado, a menos de que esa persona sea, por ejemplo, de Alemania o de Francia, que es muy posible porque aquí hay muchos trabajadores extranjeros. En el número 3 de choques culturales que tuve al llegar a Suiza es el esquiar. Y tú me dirás, ¿pero por qué el esquiar? El esquiar es simplemente una actividad deportiva. Sí, pero cuando estás en Suiza se convierte prácticamente en un modo de vida. Y es que muchísima gente eso es lo que hacen desde chiquititos, desde que están antes de incluso aprender a caminar, ya empiezan a aprender a esquiar. Y en invierno esta es la actividad social prácticamente obligatoria de hacer los fines de semana, esquiar. Y por ejemplo, yo vengo de un país caribeño, yo no tengo esas habilidades y tú me dirás, bueno, pero viviste en Austria mucho tiempo, allá también esquían. Sí, se esquía, pero no es tan común como acá. Acá tú puedes ir un fin de semana en el tren y ver a la gente con su equipo de esquiar, con sus trajes, y es un montón de equipo, es un montón de ropa.
Además de que es bastante costoso porque no es solo el equipo, también es llegar a la montaña, es decir, el transporte, es también el hotel, la estadía, si te vas a quedar 1 o 2 noches, es bastante caro, es pagar las comidas, es pagar el trasladarte a la montaña, en fin, es muy costoso. Si estás ahorrando, no es la mejor decisión de tomar de irte todos los fines de semana a esquiar. Y te digo que mucha gente lo hace. En este tiempo de pandemia, este fue uno de los puntos a tratar para el gobierno de cómo hacer, de tener los resorts de esquí abiertos para la gente, para que pudiera distraerse, porque es muy necesario para los suizos. En el número 2 de shocks culturales que tuve al primer momento de pisar Suiza, de llegar a Zúrich, fue que la gente le encanta exhibir todo lo que es marcas lujosas en su vestimenta, en los carros, en los automóviles. Es increíble, especialmente en Zúrich, en el centro, podía ver gente vestida con los últimos zapatos de Prada, una Hermes bag, una camiseta con el logo de Chanel, digamos un cinturón Louis Vuitton, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo en una sola persona, era como un clash. Que puedas acceder a marcas muy lujosas no significa que tengas estilo para hacerlo. Entonces a veces veías unos desastres de la moda, así como que, oh my god. Así que tengan bien en cuenta que el dinero no compra el estilo. Ya en Basel es un poco más relajado, la gente no se viste tan ostentosamente, no veo carros tan ostentosos, pero Zúrich, como es una capital financiera mundial, bueno, es de entender. A menos que me haya acostumbrado a ver a los suizos así, no sé, todavía no sé, porque uno se acostumbra, uno va naturalizando las cosas que va viendo mucho. Así que si vienen a Suiza, díganme si esto es una de las cosas que los choqueó. Y bueno, llegamos al número 1, el shock cultural más grande que tuve al llegar a Suiza, y es el salario. Y tú me dirás, ¿qué? Pero los salarios son muy buenos allá. ¿Acaso estás loca o eres socialista o qué te pasa a ti? y sí, los salarios son muy buenos, y eso puede ser un pequeño choque, un pequeño problema al principio, porque ves que en tu cuenta llega mucho dinero, llegan 5.000, 6.000, 7.000 dólares en un mes y tú te quedas, ¡Wow! Soy millonario, tengo demasiada plata. en Austria no ganaba más de 2.000 euros al mes, ganaba mucho menos que eso, casi no el mínimo, pero casi el mínimo, que me alcanzaba para las cosas básicas, aunque por supuesto todo es mucho más barato allá, te alcanza para vivir incluso con salario mínimo. Pero bueno, venimos a Suiza, entonces nuestro primer sueldo es de 6.000, 7.000 dólares, entonces te quedas así como que ¡wow! Ok, pago la renta, pago el transporte y tengo mucho dinero para usar. Para gastar en Apple Watch, para gastar en viajes. Pero no, la cosa no es así, porque también tienes que pensar en que tienes que pagar seguro, que las cosas son más caras aquí, que la comida es más cara acá y que tienes que ahorrar en caso de alguna emergencia. Bueno, esto me tomó 1 mes, 2 meses entenderlo y poder plantearme el presupuesto acorde con ello para poder ir ahorrando dinero, porque si vienes a Suiza tienes que pensar en tu futuro, tienes que pensar, ok, voy a ahorrar todo lo que pueda para poder ir invirtiendo, especialmente si consigues un buen trabajo, para que no siempre tengas que depender de ese salario o en el caso de que ese salario desaparezca. Así que para mí particularmente esta fue una de las cosas más difíciles de aprender a manejar, la cuestión de los salarios, la diferencia de precios. Creo que para mucha gente también puede ser un problema si no se sabe desde el principio que tienes que tener un buen presupuesto. Así que díganmelo ustedes en los comentarios si les parece que debemos hacer un buen presupuesto y cuidar nuestros gastos a pesar de tener un salario
bastante alto o simplemente gastar como si no hubiese mañana. Han tenido la oportunidad de mudarse de un país a otro, de su país natal a otro. Han tenido choques culturales muy intensos. ¿Cuáles han sido? Déjenmelo todo en los comentarios. Y no olvides que si te gustó este video, dale al like, y si no te has suscrito todavía a mi canal, hazlo, pon la campanita de notificaciones para que te llegue siempre todos los videos que estoy haciendo cada semana, y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Tschüss!